El hecho de invertir el orden de las pláticas creo que hasta va a resultar positivo, porque el tema que me corresponde ahorita dar es el de fast hoc, término o mnemotecnia que vamos a ver ahorita con respecto a diferentes aspectos en la vigilancia, monitoreo y atención en el paciente de cuidados intensivos. Eso va enfocado más que nada a asegurar una buena atención y por lo tanto a calidad en la atención de los pacientes graves. Un aspecto que forma parte de la ética, que hizo bien el doctor como preámbulo a lo que vamos a ver, el día a día y cómo actualmente, tanto por las certificaciones que nos están solicitando, como tanto a nivel nacional como internacional, cada vez se inmiscuye más el tema de la calidad y el tema de la ética. Fast hoc, la pregunta es ¿qué es y para quién es? Pero si encuentran por ahí o han tenido la oportunidad de revisar la literatura, de repente encuentran términos como el fast hoc es o fast hocs más bid o más each hour más faith. El hecho de que existan actualmente esas derivaciones del término original de aquel artículo del doctor Jean-Luc Vincent radica en evitar esto: errare humanum est. O sea, somos humanos, pero la pregunta, ¿y qué quiere decir? ¿O qué se trata? ¿Para qué emplear ese término? Somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos intereses, tenemos predilecciones, actitudes, valores, emociones, temores, deseos, etcétera, etcétera. Tenemos guardias a veces que no son más de 8 horas, otras son de 12, los residentes hasta de 36 horas. Podemos sentir sobre nuestros pacientes coraje, temor, compasión, lástima, amor. A veces estamos sensibles a lo que está sucediendo en los pacientes y por lo tanto podemos ser presa como la mayoría, como todos, de cualquier persona, de tener distracciones y cometer errores. A veces errores de omisión. Podemos equivocarnos. ¿Qué hacemos entonces para disminuir ese riesgo? ¿Cómo podemos evitar el cometer esos errores? El hecho de no tener métodos amigables, de tener limitaciones económicas o bien confiar solo en las supervisiones periódicas de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, de la dirección de la Joint Commission, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que estemos trabajando dizque en equipo, o en realidad estamos trabajando en equipo o a favor del equipo humano que labora en la atención del paciente. La clave, creo yo, y creo que lo hemos estado comentando en sesiones anteriores y en la junta que tuvimos ayer, es no depender de una sola persona, sino de trabajar en equipo. Si no trabajas en equipo, pueden suceder situaciones bastante adversas. Digo, esta es una situación caricaturesca, pero al momento de encontrarse dos situaciones a veces no embonan. Eso quiere decir que no se trabajó en equipo, no se comunicaron, la famosa comunicación que nos han estado preguntando, insistiendo las diferentes filiales, por ejemplo. El punto es hablar del fast hoc, de un abrazo rápido. El abrazo puede ser bueno, malo, peligroso o no, amigable o no. El chiste es que el fast hoc, como fue originalmente creado, es una mnemotecnia compuesta por esas letras en las cuales proporcionan cada una de ellas la definición del cuidado, de la atención en el paciente grave. Fast hoc, ¿qué quiere decir? La mayoría, yo creo que la mayoría ya lo lleva a cabo, lo conoce, lo interpreta. La mayoría debe de saber. La F, alimentación, todas son palabras en inglés.
feeding, analgesic, sedation, thromboembolic, como profilaxia tromboembólica. Y la otra palabra del abrazo, el hug, es la vigilancia de la elevación de la cabeza, la vigilancia de úlceras, y por último el control glicémico. La publicó el doctor Yan-Luan Zhang precisamente para vigilar las que se consideraban prioridades en el paciente grave o críticamente enfermo. Ahí están las definiciones o la interpretación, las que han salido posteriormente a la original del FAST-HOG. La agregación de una S para vigilar piel, prevención de úlceras, depresión o el FAST-HOGS, pero ahora más bit-over, para vigilar otros parámetros como la respiración espontánea, como el cuidado intestinal, la presencia de movimiento intestinal, la vigilancia del sitio de instalación de catéteres, la evaluación de la desescalación de antibióticos, y así podemos seguir mencionando una, otra y otra más. La versión original fue creada simple y sencillamente para que en una forma simple y sencilla consideremos lo que debe ser prioritario en el paciente, porque podemos hacer todo una frase o podemos hacer todo un párrafo para enumerar todo lo que hay que vigilar en el paciente y podemos seguir agregando letras. La idea original del doctor y maestro Yan-Luan Zhang es crear algo sencillo que no se pudiese olvidar. Términos generales, ¿a qué se refería, por ejemplo, al vigilar lo de alimentación o el feeding? Vigilar o evitar o vigilar y modificar el estado de malnutrición que pueda tener el paciente, que modifica la mortalidad de ellos. El utilizar la vía enteral lo más pronto posible, puede utilizarse también en forma mixta o complementaria, como lo han estado, o suplementaria, como viene el término en inglés, y obviamente esto pugnando ¿para qué? Para disminuir esa mortalidad, que es el objetivo original de todo esto. ¿A qué se refiere la segunda palabra? Voy a juntar las dos, ¿por qué? Porque las dos vienen de la mano. La analgesia y la sedación va encaminado ¿a qué? A que lo que está sucediendo es tener al paciente en las mejores condiciones posibles, disminuyendo el sufrimiento y el distrés del paciente. Aunado a eso, mejorar la seguridad y la calidad en el cuidado que estamos teniendo sobre el paciente. ¿Todo eso para qué? Para mejorar su egreso, que su egreso sea óptimo. Obviamente, esta parte, para algunos de los manejos que necesitamos hacer en nuestros pacientes, pues obviamente es prioritario. El utilizar adecuadamente la sedación y la analgesia es, obviamente, una de las piedras angulares. Es muy discutido, es reconocido, se han publicado consensos en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica y obviamente se ha trabajado en ello también en nuestra sociedad o en nuestro colegio actualmente. Obviamente lo que estamos buscando es asegurar, tener la comodidad y el confort del paciente. ¿En qué aspecto? Esa comodidad es para tratar de que esa pirámide se lleve a cabo y llegar al ápex, a la cúspide de eso, es decir, controlar la base que es la analgesia para asegurar la comodidad y la seguridad del paciente a través de sedación, la analgesia y posteriormente sedación, ansiolíticos para asegurar un estado hipnótico, que el paciente olvide lo malo de estar en una unidad de terapia intensiva, que como ven no es nada agradable. Espero que nadie haya tenido el infortunio de estar en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos escalas, diferentes escalas para poder llevar a cabo la evaluación de la analgesia y de la sedación. A través, por ejemplo, la escala de Maas, buscando los niveles apropiados, la tradicional y muy conocida de Ramsey, también enfocándonos en algunos niveles específicos de la evaluación, o una que se está pugnando para volverla un poquito más común para poder tener la oportunidad de la evaluación del delirio, como la escala de sedación RASS. También, como todas y cada una de ellas, buscar el nivel apropiado de sedación
para poder obtener los mejores resultados. En algunos lugares han mencionado que la S también puede ser utilizada o agregarlo para vigilar no nada más la sedación, sino la piel, que ya se había mencionado en otras definiciones, o la respiración espontánea, como les mencioné en una de las diapositivas. La T, de tromboprofilaxis o de thromboembolic prophylaxis, como quieran llamarlo. Obviamente es un tema muy importante, cada vez adquiere más énfasis dentro de las evaluaciones, ya forma parte de la evaluación de Joint Commission con respecto a la vigilancia en la calidad de la atención de los pacientes, eleva los costos enormemente cuando hay una enfermedad tromboembólica y obviamente se trata de evitar o disminuir situaciones como las que en algunas partes se han alcanzado a publicar aquí, hechos estudios en México, como el que ocurran ese número de pacientes, por ejemplo, con enfermedad tromboembólica. Tratamos, cada uno debe hacerlo a su modo o como decimos coloquialmente, tropicalizarlo para que en cada institución, cada hospital tenga alguna forma, como lo hacemos en el hospital, de evaluar a los pacientes para distinguir el riesgo tromboembólico o los riesgos de sangrado. Y obviamente a través de las diferentes guías poder clasificarlo y definir, como viene en el lado derecho de la gráfica, cuál sería la recomendación de tromboprofilaxis. Y todo parte de la palabra FAST, en la última letra del FAST-HOG. Bueno, ya nos lo echamos rapidito. Bueno, creo que no hablé tan rápido, pero bueno, ya echamos a andar el FAST. ¿Qué sucede con el HOG? La primera letra corresponde a la elevación o la vigilancia, mantenimiento de una elevación aproximadamente a 30 a 45 grados la cabeza para disminuir riesgos de broncoaspiración, para obviamente eso disminuir el riesgo de que adquieran infecciones, sobre todo en el tracto respiratorio, incluyendo neumonías nosocomiales, que sabemos que pueden llegar a prolongar la estancia del paciente hasta una semana o más, con costos arriba de los 250,000 pesos por prolongación de estancia. También, como parte de ese monitoreo, la U corresponde a la profilaxis de las úlceras de estrés, situaciones bastante frecuentes en algunos lugares dependiendo de esa atención. No, caray. Es así es. El 75% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos tiene el riesgo de desarrollar úlceras de estrés. Algunas de ellas llegan de plano a grandes sangrados que condicionan situaciones de riesgo para el paciente. Todas las situaciones que están alrededor del manejo, como la ventilación mecánica, la coagulopatía, el uso de esteroides o antecedentes de problema gastrointestinal tipo gastritis o úlceras, obviamente lo llevan a tener un riesgo mayor a desarrollarla. Y la G, el control glicémico. Sabemos de las diferentes publicaciones que hablan, por ejemplo, de mantener un control o una vigilancia alrededor del 80 o 110, otras después de los artículos que sacaron a relucir un poquito el riesgo de hipoglicemia, hablar, por ejemplo, de que el límite estuviera alrededor de 140 miligramos por decilitro. Se han obtenido diversas publicaciones que hablan de las ventajas de tener niveles bajos, porque cuando hay niveles altos, los riesgos aumentan y complican o aumenta la morbimortalidad de los pacientes. La ventaja de tener niveles bajos disminuye la estancia en terapia intensiva por disminución de dichas complicaciones. Conclusiones. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Para quién? ¿Para qué? El FAST-HOG, como fue creado originalmente, es una ayuda fácil, rápida, sencilla, para garantizar la atención del paciente en sus elementos prioritarios, asegurando la calidad en la atención del paciente. ¿Qué tratamos de hacer? Evitar cometer errores por omisión, que se te olvide algo de lo relevante en su atención. ¿Cuándo debe hacerse? Por lo menos 2 veces al día.
por el equipo de trabajo, médicos, residentes, enfermeras y, ¿por qué no?, hasta el pasante o el interno de pregrado que en ese momento le toca hacer la revisión del paciente. ¿Para quiénes? Para todos los pacientes que ingresen en la UCI. ¿Por qué tenemos que hacer menos a alguno de los pacientes? Que no requiera uno de los parámetros de la vigilancia no quiere decir que no hagas tu checklist, tu chequeo de esos parámetros obligatorios. ¿Cuál es la carga laboral? ¿Cuánto vas a tardar en revisar ese fuerte abrazo? Bueno, ese fast hug de Jean-Luc. Segundos. El checar cada uno de esos parámetros no vas a tardar más de 1 o 2 minutos en haberte asegurado que se lleve a cabo ese fuerte abrazo. Y su éxito radica en el trabajo de equipo. Pero ese trabajo de equipo, ¿para qué lo queremos hacer dentro de la unidad de terapia intensiva? Para una sola cosa, para ofrecer calidad. Y lo prometido es deuda, ahí te va la calidad, tratando de obtener el 100%. Sí, el que está allá al fondo. Vigilancia de catéteres, alimentación y glicemia, lesiones en piel y mucosas, inclinación de la cabeza, dolor y conciencia, vía aérea y desarrollo de trombosis. Cubro las 7 letras de Jean-Luc Van Sant, pero en español. Eso es todo. Gracias.